A ver, 10 segundos más, señores. ¿Quienes desean anotarse para participar? ¿Alguien más desea participar? Vamos a cerrar ya. 5 segundos. ¿Quiénes desean participar? No vamos a permitir que nadie más que no se inscriba participe. ¿Eh? ¿Listo? Cerramos hasta ahí entonces. Perfecto. Señor Quispe, díganos. Buenas, doctor. Respecto a la última clase, quisiera recordar, ¿no? La discusión podría decirse que hubo respecto de cuáles eran las ventajas y cuáles eran las desventajas de la disminución del gasto público. A su vez, cuáles eran los dos, digamos, de un gasto público excesivo. Sobre lo primero, Ajá, quería recordar que dijo cómo es que el gasto público tenía influencia en los empleos. Dijo, ajá, no necesariamente tiene influencia, o sea, el gasto público se refiere a la compra, ¿no? ¿Qué hace el Estado respecto del sector privado? Puede ser bienes o puede ser servicios, contratos. El punto es que dijo que esto que el Estado gasta en las empresas privadas, de cierta forma estaría aumentando la empleabilidad. No estaría afectando tanto a los consumidores, esas empresas, sino a los empleados mismos. ¿Y cómo es que estos estarían de esa forma? Al estar empleados mejorando su capacidad económica, con sus condiciones de capacidad de vida. consumo, capacidad de Ah, es consumo. claro. Y Si hay bueno, mayor capacidad de consumo, ¿qué pasa en la economía, señor Quispe? si hay mayor capacidad de consumo, En la eh, economía, habría mayor intercambio, ¿no? Digamos, si una persona tiene mayor capacidad. Bueno, ya, y esto, bueno, habría mayor intercambio, ¿no? Ingresos, digamos, mejor económica. Pero ahí creo que sobre el capacidad de consumo hizo usted también una diferencia. Yo quería también recordar eso, porque dijo que ujú. la capacidad de consumo era distinto de la capacidad contributiva de las personas y mencionó el Ah, caso eso de es la... otra cosa, son cosas completamente diferentes. Capacidad de consumo implica la capacidad que tiene una persona para adquirir bienes y servicios. Eso es capacidad de consumo. La capacidad que tiene una persona para adquirir bienes y servicios. ¿Y qué es la capacidad contributiva? Es la capacidad económica para asumir la responsabilidad económica de los tributos, es decir, la capacidad que tiene para pagar el tributo. Eso es capacidad contributiva. Son cosas completamente distintas, efectivamente, señor Quispe. No sé si hicimos esa distinción claramente, porque no tienen mucha relación ambos conceptos. Hay el concepto de capacidad tributaria y el concepto de capacidad contributiva sí se suelen mezclar. Entonces, eso sí se puede confundir, porque capacidad tributaria, capacidad contributiva, suena diferente, suena parecido, ¿no? Capacidad contributiva es la capacidad económica, es decir, la capacidad que tiene la persona para asumir la cuantía del tributo, el costo del tributo, el pago del tributo. La capacidad tributaria es la capacidad legal para asumir la responsabilidad del tributo. La capacidad tributaria es la capacidad legal. ¿Quiénes pueden asumir responsabilidad legal del tributo? Pueden asumir todas las personas. Ojo con lo que estoy diciendo. Pueden asumir todas las personas. ¿Quién quisiera definir el concepto de persona? ¿Qué es una persona? Pueden abrir su micro directamente.
Señorita Diana, ¿usted está hablando? ¿Quiere hablarnos? Tu audio está... Doctor, ¿me escucha? Un segundito, por favor, voy a darle opción a la señorita Diana. Solo que quiero saber su apellido, señorita Diana. No la oigo, no la oigo. No tiene audio. ¿Puede conectarse a algún otro dispositivo, por favor? Le reservo su opción de participar, pero por favor conéctese a otro dispositivo, ¿sí? Quería hablarnos el señor Salvatierra. Si usted me decía que si podía definir el concepto persona, ¿verdad? Ujú. Bueno, existen dos tipos de personas, las personas naturales que venimos siendo nosotros y las personas jurídicas que vienen a ser las empresas que contribuyen. Eh, Como usted dijo, todos tienen capacidad tributaria de acuerdo a la ley, pero la capacidad contributiva se basa en el nivel de capacidad o podría decirse de capital que tiene cada individuo, cada persona, de No, esos dos tipos que no, mencioné. olvídese de eso. Eso está incorrecto, pero volvamos al tema del concepto de persona. ¿Cómo define usted la persona, señor Salvatierra? Porque si usted me dice somos nosotros, no me está definiendo el concepto. ¿Qué es la persona? Que la persona es el individuo del Estado que pertenece al Estado, ¿Usted le pertenece al Estado? no, que está dentro del Estado, mejor dicho, que ¿Está contribuye, dentro del Estado? sí, Y si dentro estoy del fuera, Estado. ya no soy persona. Sí, vendría a ser persona, pero ya no estaría relacionado a contribuir directamente, por lo que yo sé. No estamos hablando todavía de tributos. Solo quiero saber qué es una persona. La definición persona como significado del diccionario, todo lo que tal. No, señor, no. Si quisiéramos en el diccionario estaríamos estudiando literatura, estamos estudiando derecho, no se olvide. Tiene que analizarlo. Usted ha llevado un curso de personas, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama el curso de personas para ustedes? Porque tienen un nombre diferente. En mi época les Personas, llamaban. Personas se personas se llama. Ah, llama. afortunadamente, afortunadamente. Ya, pues en personas, usted ha leído el Código Civil y usted ha identificado qué es una persona. Ahorita sus compañeros están googleando, no se sienta mal. O sea, las respuestas que voy a recibir ya son del Google, ya no son de la cabeza. Entonces ahí vamos a destruir también los conceptos del Google. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere decirme qué es el concepto de persona? ¿Señorita Castañeda, usted? ¿O no? Sí, doctor. Bueno, sí, había levantado otros compañeros antes que yo, pero bueno, el concepto de persona creo yo que es un sujeto de derecho, uno de los cuatro sujetos de derecho que tenemos, que es un sujeto de derecho individual, Ajá. el concepto como tal sería aquella, bueno, se dice que es un ente, pero es persona es aquel ente, se dice, ¿no? Que es susceptible de ser titular de derechos y a la misma vez de poder contraer obligaciones. Ahí me define la persona jurídica también. Claro, pero por eso la diferencia entre persona natural y jurídica es que la persona natural es un sujeto de derecho individual. En cambio, la persona jurídica es un sujeto de derecho también, pero es colectivo, pues, ¿no? Es la diferencia Si entre, fuera una EIRL, también sería, pero ya es persona jurídica también creo, ¿no? La IRL. sí, pero no Claro, hay pues. conectividad. No, claro, claro que no, pero dentro de la clasificación de los sujetos de derecho están esas dos, que es individual y colectivo, y la persona natural está dentro del individual junto con el concebido y la persona colectiva en el apartado del sujeto de derecho Ya. colectivo. Ujú. Defina, por favor, lo que es una persona. Bueno, más allá de eso, que puedo decir? Una persona es un ser humano que tiene derechos, que es titular de varios derechos y que tiene la capacidad para poder contraer obligaciones, ¿no? Ya, ok. Ujú. Quedémonos en la primera parte. Es un ser humano. Listo. Señorita Diana, quisiera saber su apellido. ¿Sí pudo resolver su problema de audio? No. ¿Pali? ¿Pali es su nombre o es su apellido? No veo acá ninguna Pali. Ah, ¿verdad? Sí, Pali, perdóneme. Sí, señorita Pali. Ok. Por favor, trate de resolver su problema de audio, ¿sí?
Ya. Señorita Saavedra. No, doctor, yo estaba levantando la mano, fui de las tres personas primeras, no levanté para esta pregunta. Yo sé, pero quiero que usted me dé una alternativa. De todas maneras, yo no Bueno, creo que usted me diga que en no. realidad yo tengo el mismo concepto que mi compañera Castañeda. Si Vamos. escalamos de una persona, es, Ajá. bueno, un ser humano, aquella persona que tiene dignidad, entre otros derechos, y que también es capaz de contraer obligaciones, ¿no? Ya Ese está. es el concepto Ya. que yo tengo también. Ok. Entonces, si el tributo, si, mejor dicho, si la capacidad tributaria le es asignada a las personas, ¿quiénes son sujetos de tributos? ¿Quiénes son responsables por los tributos? Porque la capacidad tributaria es la responsabilidad legal que puede ser asumida por las personas. Así se consigue. Pues ya sabemos lo que son las personas. La capacidad tributaria, ¿a quiénes le asiste esta capacidad tributaria? ¿Quiénes son responsables tributariamente? De acuerdo al concepto que usted misma manejaba. Bueno, creo que acá también aplicaría el tema de capacidad de ejercicio, o bueno, es lo que pienso, ¿no? Es decir, Ajá. que tengas mayoría de edad y con ello ya te puedes hacer responsable de tus propias obligaciones, ¿no? Ujú. Ok, señorita Saavedra, parece interesante. ¿Qué nos dice el señor Larrea? Doctor, ¿A quién le asiste la capacidad tributaria? en base a lo mencionado por mi compañera y análisis que estamos teniendo en la aula, pues diría que justamente a la persona humana. Sin embargo, este concepto de cómo entender a la persona sujeta a la obligación puede ser excluyente, en este caso respecto a las personas jurídicas. Y ahí, por ejemplo, en doctrina hay un análisis muy distinto sobre cómo entender la responsabilidad sobre las personas jurídicas. Si nace de una carga indirecta por ser estas proyecciones de la persona natural o propiamente la entidad tiene una proyección misma. Por ejemplo, cuando se separan los capitales de la persona en la cual es representante o fundador o tiene algún cargo en la respectiva asociación. Y Ujú, por rememorar a un profesor mío, el doctor Roberto Cabrera Suárez, quisiera compartir pantalla porque justamente, como usted mencionó y porque yo realmente no soy de decir mentiras, literalmente consulté el primer control que ujú, tuvimos en su clase, en el curso respectivo, en el cual se ujú. puede ver una precisión, como lo podrá ver acá, mejor dicho. ¿Lo puede ver? A ver, veamos. Ya está. Acá está. Ujú. ¿Qué le parece? La verdad que no lo veo bien. Pues agrándelo un poquito. Yo ¿Puedo ya ver? estoy un poco mayor. Ok. ¿Así se ve bien? Más Ya. o menos. ¿Cuál es la parte que usted quiere? El concepto Bueno, jurídico que representa al ser un jurídico jurídico. realmente fue lo anteriormente citado por mis compañeros, que evidentemente creo yo que es lo más aceptado mayoritariamente. Pero Ya, netamente me veamos, gusta veamos. ¿Cuál es el concepto que usted quiere resaltar? Porque veo varios aspectos resaltados y le agradecería que usted nos diga a cuál quiere referirse. el aspecto jurídico, doctor. La relevancia en cuanto a la capacidad de la persona y, Ajá. en este caso, las obligaciones que de estas se despliegan. Más que todo, realmente, en concepto general, porque lo visto ya lo analizamos en clase. Realmente, esto más que todo para hacer una precisión en cuanto usted puede notar cómo cambian las perspectivas en cuanto a cómo uno lo toma en cuenta. Ya, pero entonces, ¿cómo definiría usted la persona humana? La persona humana, Ujú. la persona individual. La persona humana, netamente, como es un concepto ya biológico o Sí, sí, antropológico, ¿verdad? sí, Solamente sí. abarcaría y se limitaría a la persona entendida como la persona humana. No Ujú. tendría por qué agregar otras representaciones, al menos haciendo uso de ese término, No, pero persona ¿cómo humana, define? ¿Cómo persona define usted jurídica, la persona humana? ¿Cómo define la persona humana? ¿Quién es la entidad persona humana? automática con capacidades físicas como mentales, Ajá. capaz de crear, capaz de constituir, de reconocer, de asociarse, un sujeto con diverso accionar en su entorno social. Ya está. Ahora, ¿quiénes tendrían capacidad tributaria según el concepto de persona? Porque la ley dice que
tienen capacidad tributaria todas las personas. ¿Quién tendría entonces capacidad tributaria? Le Todas vuelvo las a decir personas. esto porque usted ha planteado un concepto similar al de su compañera, pero tal vez lo ha pensado mejor ahora. E inclusive, más que todo, porque es el general usado para el ámbito jurídico. Ujú. Toda una persona capaz de contribuir económicamente, de solventarse económicamente, No, de tener, no. perdón, Podría no tener solvencia. Por ejemplo, podría ser insolvente. hay empresas que tienen quiebra, pero siguen teniendo Ah, capacidades tributarias, obligaciones por ejemplo, el tributarias. proceso Pues no, concursal se utiliza en esos casos. no pasa entonces por el tema de si tengo o no dinero. No. ¿Cómo definiría usted entonces la capacidad tributaria? Porque le estamos diciendo, capacidad tributaria es la capacidad de toda persona para asumir la responsabilidad de tributo. ¿A quiénes le asiste esta capacidad tributaria? ¿Quiénes tienen capacidad tributaria? Toda persona sujeta o pasible de ser endeudada sería No, lo endeudado. contrario, entonces. No. Endeudado es cuando yo asumo una responsabilidad voluntariamente. El tributo implica un mandato legal. Ok. Para que exista tributo tiene que haber ley. ¿Ok? Bien. Capto la idea que usted tiene y me parece interesante. ¿Ok? Doctor, disculpe, una pregunta. ¿En ese caso no sería un No, representante legal? no. Oh, no. ¿Usted necesita representante legal para hacer valer sus derechos, señor Malara? Pero pero para una persona jurídica, una empresa tendría que ser representante legal, la persona que carga esa responsabilidad. O está hablando como Mm, tal en persona natural. no. Ni lo uno ni lo otro. ¿Quién asume la responsabilidad tributaria en el caso de una persona jurídica? La persona jurídica. Claro. ¿Quién asume la responsabilidad tributaria en el caso de una persona natural? La persona natural. Usted me va a decir, pero ¿y si tiene representante? Y claro, eso es otro tema. Eso es otro tema. La representación no implica quién es el responsable. El responsable siempre va a ser la persona. ¿Por qué les hago esta distinción? Porque en temas de capacidad tributaria no necesita existir mayoría de edad. No se olviden, este no es un curso de derecho civil. Este no es un curso de derecho civil. Entonces, ¿un niño podría tributar? Sí, podría tributar. ¿Un no nato podría tributar? Un no nato. Un no nato, para los que no lo saben, es un no nacido. Un no nato podría tributar. Pueden abrir sus videos, sus audios, por favor. Sí, Doctor, doctor. eh, a mi parecer, siento que un nonato no podría tributar ¿Por qué? por- Cuénteme. porque en el artículo 1 del Código Civil sé que usted acaba de decir que no es un código civil, que este no es un curso civil, pero dice de que todos los derechos patrimoniales están sujetos a una cláusula suspensiva, a que nazca vivo. En ese Ujú. sentido, no podría ser sujeto de obligaciones tributarias hasta que nazca vivo, ¿no? Y hasta que se le generen derechos. Por consiguiente, si nace vivo, recién tiene derecho a la vida. Si nace muerto, no tiene derecho a la vida. No, creo que o sea, un concepto no tiene nada que ver con el otro en ese sentido, Ya. porque estamos hablando netamente de tema patrimonial, derechos patrimoniales. Eso no Por quiere decir, consiguiente. Ujú. eso no quiere decir que los derechos a la vida, que son los derechos fundamentales positivizados en nuestra Constitución, ¿Para quién no... es? ¿El derecho a la Ah, vida a quién le asiste? ¿A quién le asiste? pues al concebido también le asiste el derecho a la vida. Y O ver, sea, por eso es de que en nuestra legislación no está legalizado el aborto. Eh, correcto. entonces, bueno, a lo que yo me refería es netamente al tema de derechos patrimoniales, que está sujeto por Ujú. una cláusula suspensiva a que nazca vivo, ¿no? En ese Por sentido. consiguiente, si el no nato sería dueño de una casa, como está suspendido, no, la casa no tendría dueño. Pero ¿cómo usted plantea la forma en la que el nonato, en este supuesto caso, adquirió la casa? O sea, por una donación o un testamento. Podría Porque ser.
En cualquiera de los dos casos, igual seguimos en el mismo punto, que es todos sus derechos están Mm, condicionados por la cláusula, de la condición suspensiva, ¿no? Un hecho futuro incierto que de ujú. corroborarse le genera al concebido los derechos patrimoniales. Claro, pero vuelvo. Entonces, si el nonato adquiere esa casa, sea por una donación, puede hacer inclusive, tal vez, en una compraventa, tal vez, ya, en alguna, forzando un poco la figura, pero sí un testamento, o simplemente por herencia, se adquiere esa titularidad. Mientras no nazca, esa casa no tiene dueño. Es que si yo quiero venderle una casa a un ser en potencial nacimiento, Ujú. eh, obviamente en mi contrato yo tendría que poner, bueno, aclarar de que la compraventa se va a realizar siempre y cuando nazca vivo, porque si A no, favor de, claro. Ya, pero iríamos a... piensa en el testamento, piensa en el testamento. La mamá está embarazada, el papá muere, era dueño de la casa, el padre muere y la mamá no es dueña de la casa. El papá era el único dueño. ¿Va a adquirir Ya. ese derecho patrimonial el no nacido o no? Me parece bien, siendo totalmente sincero, me falta conocimiento sobre derecho sucesorio en este caso, Ya, ok. pero, pero según lo poco que sé, Ajá. yo me atrevería a decir de que en ese caso, en el testamento se puede especificar, si no me equivoco, se No hay puede, testamento, no hay testamento. sucesión Fallece el intestada. papá, Ok, 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 ok. fallece el papá. La mamá y el papá no están casados, el único heredero universal es el hijo. Mm, Bueno, doctor, ahí sí me agarró, de verdad. Pero yo Ustedes, supondría, yo supondría que, o sea, lo que se podría hacer, porque ahí la ajá. heredera forzosa, entendiendo de que es un hijo en potencia y su esposa es la única heredera forzosa que le queda, entonces ella No, no tendría, es esposa, no es esposa. no es Es el esposa. padre. El padre era soltero y era el único propietario de la casa, murió. Entonces, el único heredero universal es el posible hijo. Doctor, En- ahí el padre no sería representante legal y no podría Sí, actuar. ya murió, pues, señor Malara, acaba de morir. y, entonces, Acaba de morir. doctor, bueno, un caso loco que se me ocurre ahorita es de que, bueno, Mm. los siguientes en el orden de prelación serían, bueno, no sé si está bien decir orden de prelación, ¿no? Pero serían los ascendientes. Entonces, No tiene papás. Que no pasaría, ¿ya? Porque si hay un hijo en potencia, no pasaría a los ascendientes. Pero súper. imaginémonos que es huérfano, era huérfano, ya está. Bueno, Para pero no complicar. no se podría corroborar que es su hijo, porque aquí no saca la prueba de ADN, entonces. Eh, Si no hay al, papás, ca- no hay al esposo. cadáver finalmente, pues no al cadáver finalmente. Ahora, ¿puede haber un reconocimiento anticipado? Sí, puede haber un reconocimiento anticipado también. Eso también, sí. Sí, o sea, pensemos en todas las posibilidades, ¿ya? Pero lo que yo quiero saber es, si ese niño puede tributar o no. Es lo que quiero saber. Mm, Sí, doctor, Usted dice que sí. Ok. mediante su representante legal que vendría a ser su mamá, porque hay una figura, bueno, como usted dijo, no es un curso de derecho civil, Ajá. pero hay una figura que una persona o un representante Ujú. legal puede administrar los bienes de un menor. En ese caso, soy Ok. representante, más no propietario. Y si yo Ok. tengo y si yo tengo que pagar tributos por el mero hecho de ser propietario, pese a que no he nacido, lo hago lo hago a Ah, través sí. de mi representante. Sí, Entonces, es más, imagínese usted que la madre trágicamente fallece pues en el nacimiento del niño, ¿no? Ya forzando un poco la figura. Entonces ya se queda sin nadie. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues el juez va a nombrar un representante. O sea, no olvídense la representación. La representación no es lo trascendente acá. Lo importante es saber si hay o no hay derecho, si hay o no hay exigencia, si hay o no hay obligación. Eso es lo importante. ¿Ok? ¿Alguien más quisiera participar antes de que yo sugiera cuál es el resultado?
no se preocupen en la representación. El representante, no, el representante sí, eso es un representante nada más. Ok, la Bueno, respuesta es doctor, sí. Dígame, si, us- señor León. si usted, como usted mencionó, pues que en la capacidad tributaria no se necesita la mayoría de edad, en ese caso supongo que es irrelevante, ¿no? Si es que nace vivo o no nace vivo, yo diría que sí, siguiendo No, el único tiene que requisito que nacer usted vivo. dijo, pues. Tiene que nacer vivo. Bueno, Tiene si que nace nacer vivo en vivo. ese caso yo digo que sí, ¿no? Porque en ese caso si Claro, no es relevante la mayoría de edad, no la habría mayoría ningún de edad no es impedimento. relevante. ¿Por qué? Porque a la mayoría de edad las personas no somos personas. A la mayoría de edad las personas somos ciudadanos. La condición de persona no la adquirimos a los 18 años. La condición de persona la adquirimos con la fecundación. ¿Correcto? ¿Sí me siguen, señores? Señorita Cataño, Sí, doctor, buenas noches. ¿cómo Justo está? también entraba por ahí porque habían comenzado a comentar mis compañeros y justo ahorita Ajá. usted lo dice de que la condición de persona nace con la fecundación y en Ujú, realidad he leído en su momento alguna doctrina donde algunos, ujú, digamos, juristas coinciden que en el caso peruano la vida, por ujú, ejemplo, comienza a partir de la anidación. Entonces, ujú. ¿cómo se tomaría en cuenta si es desde la anidación o desde la fecundación, desde que pues no el óvulo es fecundado, porque hay como un debate y esa, No, ya no lo hay. No, ya no lo hay. Es que la fecundación implica la viabilidad de un huevo, ¿no es cierto? Quiere decir que el óvulo ha recibido el espermatozoide, estos se han fecundado y se ha depositado efectivamente en el espacio donde le corresponde. Entonces, ¿qué es eso? Eso es una fecundación viable. Cuando es un embarazo ectópico, esta anidación no se da. Por consiguiente, ese embarazo puede ser interrumpido porque no se está dando paso a un ser humano. Al no estar ubicado en el espacio donde debería estar ubicado, además atenta contra la vida de la madre. Entonces, ¿en esos casos se puede hacer un aborto en el Perú? Sí, porque no ha habido fecundación. Es decir, la fecundación implica el proceso de anidación completo. Si se ha dado la anidación, es una fecundación, porque ese es un embarazo viable. Ese embarazo sí puede dar como consecuencia la existencia de un ser humano, de una persona. doctor, ¿Ok? entonces, es desde la anidación, Ujú. Es que, vuelvo a decirle, la anidación es un elemento de la fecundación. porque tengo entendido que la fecundación, por ejemplo, es cuando el espermatozoide copula con el óvulo. Mm, Y de no, ahí hay un porcentaje, porque ahí puede incluso, como se dice, interrumpirse. O sea, si no llega, digamos, la- este óvulo fecundado al endometrio, del útero de la mujer, entonces todavía no se correcto. considera como tal. Pero una vez que ya llega al útero, ya es nidación. Por eso desde ahí decimos que comienza la Y vida. por consiguiente, fecundación. Y por consiguiente, fecundación. ¿Por qué? Vuelvo a decirle, no hay fecundación si es que ese ser no va a ser viable. No hay fecundación. Sí ha habido un ingreso. Ahora, Ah, unos términos biológicos, unos términos médicos y otros son los términos legales, ¿correcto? Entonces, tal vez ahí podría haber el debate, sí podría haber el debate, pero no hay fecundación si es que no es viable. No hay fecundación si es que no es viable. Tiene que haber viabilidad. Para que se produzca la fecundación, tiene que haber viabilidad. ¿Ok? Señor Cervera. Doctor, quería preguntarle, cuando usted está, ahorita estamos hablando de persona, cuando usted dice que la persona es desde la concepción, ¿se refiere desde un punto de vista natural o desde un punto de vista jurídico? Jurídico, lo dice el Código Civil, Pe- completamente jurídico. Pero entonces, o sea, en realidad, el concebido no podremos decir exactamente que es persona natural, o sea, es concebido, es un sujeto de derecho sui generis. En realidad, Ujú, porque, bueno, es sujeto de derecho para todo lo que le favorezca, ¿no? Eso es lo que dice la norma. ujú, ujú, Y la atribución de derechos patrimoniales está, como mencioné anteriormente, condicionado una cláusula ujú, suspensiva, ¿no? ujú. Recién,
porque bueno, creo que incluso el código dice que la persona natural es desde el nacimiento, o sea, cuando el concebido nace se convierte en persona natural. Y bueno, porque hay cuatro sujetos de derecho, ¿no? Concebido, persona natural, persona jurídica y ente no personificado. O sea, que es persona natural no escrita, aunque bueno, para mí el término correcto es ente no personificado, ¿no? Y la razón, volviendo también a una pregunta que hizo anteriormente, por la cual una Ajá. persona está sujeta a derechos tributarios, es A porque obligaciones, a obliga- obligaciones. obligaciones tributarias Ujú. es porque para el derecho, en realidad la persona jurídica, y yo me quedo con la postura de el doctor Carlos Fernández Sarego, que la persona jurídica tiene una naturaleza tridimensional en realidad. O sea, es una extensión de la persona con los valores que un grupo de, o sea, una extensión de la persona en el sentido de que es una agrupación de personas, al igual que el ente no personificado, pero la persona jurídica nace a partir de la inscripción en un registro, en el registro correspondiente. Yo no le diría nacer, yo le Ah, diría se constituye. constituir, Sí, está bien. Tienes ¿ya? razón. Se constituye a partir de la inscripción en el registro Ujú. correspondiente y es bueno, esa es la parte de las personas naturales que conforman a la persona jurídica, pero también hay un tema axiológico por los fines que buscan y el tema jurídico porque la ley lo establece, ¿no? La ley permite de que haya persona jurídica, en México es persona moral. Ujú. Y bueno, y los entes personificados, si bien no están en un registro, individualmente cada individuo que conforma el ente no personificado tiene responsabilidad por las obligaciones, solidariamente responsables por las obligaciones de que el ente no personificado adquiera, ¿no? Entonces, Ya. en ese sentido, yo siento de que la obligación tributaria es a partir de Ujú. la persona. Me quedó mucha duda con el tema del concebido. Espero que usted nos pueda dar la solución en ese caso, pero mi postura más va por ese punto, ¿no? O sea, del hecho de que para mí persona, legalmente hablando, en el Perú, es desde el nacimiento, porque después es un Ujú. sujeto de derecho sui generis, ¿no? Que es el concebido. Claro, es que si usted dice persona, a condición de que nazca vivo, no es que en ese momento va a tener obligaciones. Las obligaciones las va a tener desde antes. ¿Por qué razón? Los bienes no pueden tener titularidad suspendida. Los bienes de una persona, cuando fallece, inmediatamente se trasladan a sus herederos. Y si el heredero es un no nato, un concebido, él será el propietario. Si él es el propietario, si tiene capacidad para ser el dueño, también tiene que tener capacidad para cumplir las obligaciones tributarias que le asisten como propietario. Entonces, no hay un momento en el que se dice, no, no le cobren porque todavía no ha nacido, no sabemos. No, la obligación persiste, se mantiene. Entonces, la titularidad, la propiedad también se traslada. Pero está condicionada, ok, si no se cumple la condición, se buscará a quien le asistía entonces, en su momento. Porque mientras estaba en proyecto de ser un ser humano, una persona, le asistía el derecho, le correspondía la titularidad y él era el titular de esa obligación. ¿Cómo ejercite esas obligaciones? Bueno, eso ya será un tema de análisis de representación, ¿no? Eso no es lo importante, ¿ok? Entonces, no sé por qué hemos llegado a todo esto. Siempre con ustedes nos vamos por un costadito, pero es interesante siempre escucharlos y entender. Entonces, eh, cuando hablamos de obligaciones tributarias, estamos hablando de obligaciones que de hecho van a ser en materia tributaria, van a hacerlo, de obligaciones distintas a las civiles. Por favor, no juzguen la naturaleza tributaria sobre los ojos civiles. ¿Nos apoyamos? Sí, nos apoyamos, pero la naturaleza de las obligaciones tributarias tienen una connotación distinta, ¿ya? Tienen una connotación distinta y un origen también distinto. ¿Ok? Bien, gracias a todos los que han participado. Les pido por favor sigan haciéndolo y por favor a los que les corresponde hablar también háganlo, pues no hay varios de ustedes que no lo están haciendo. Señorita Acosta, señor León, por favor les agradeceré compartir su video, lo mismo al señor Malara, que ya terminó de cenar felizmente, así que ya no hay ningún problema. Listo, por favor, tengan la amabilidad de compartir sus videos. Señorita Cataño, dígame.
Sí, doctor, después de esta conversación, yo quisiera, ¿cuál es el concepto que usted tiene de persona? La Para, persona es un ser vivo. Para empezar, es un ser vivo, ¿correcto? El ser vivo dominante en la especie sobre la faz de la Tierra, ¿no? Es la especie más importante sobre la faz de la Tierra. Es un ser que nace, se procrea y a partir de la procreación nace, existe. No se constituye, no se crea, sino se procrea, ¿no? Este ser está dotado de derechos y obligaciones dependiendo de las condiciones en las que se analice. Será materia civil, será materia penal. Por ejemplo, en materia penal, podemos establecer una responsabilidad penal a un niño de 2, de 3 años, no le vamos a poder asistir. En el Perú al menos, ¿no? En el Perú al menos no. Entonces, va a tener responsabilidades y obligaciones dependiendo de la naturaleza del tema que se esté tratando. Y tiene esa condición desde su concepción hasta su muerte. Desde su concepción hasta su muerte. Entonces, Ah, estábamos viendo, vamos a tratar de ir un poquito más a nuestro curso. O sea, sí estamos viendo nuestro curso, no es verdad que estamos viendo otros temas, pero estábamos viendo, si no me equivoco, la Constitución. Estábamos ahí, pero hemos salido a... ¿En qué parte nos quedamos? Hemos visto posiciones monopólicas y creo que hemos visto también el tema de la prensa, ¿no? Sí, Sí, ahí nos también. quedamos. ¿En nos quedamos? terminamos el Nos artículo toca, 60 y luego nos hicimos un toca, repaso de las finanzas públicas por un pedido de una compañera. Ahí no, verdad, verdad. Nos toca entonces el 62, ¿no es cierto? sí. Correcto. Entonces, hablemos el tema de la libertad de contratación. Uno de los aspectos más importantes para efectos de la economía es que las personas puedan libremente poseer patrimonio, es decir, tener bienes. Las personas libremente deben de tener patrimonio. Y obviamente, a partir de la existencia del patrimonio, tienen capacidad para tomar decisiones a nivel económico, dentro de ellas la contratación. El contrato tiene un contenido patrimonial, es un acto jurídico de contenido patrimonial. Nuestra Constitución garantiza que las partes tengan libertad de contratación. Nuestra Constitución garantiza que las partes tengan libertad de contratación. Es decir, no deban estar sometidos a ningún mandato expreso, salvo la limitación que la ley establece. No puedo contratar, por ejemplo, sobre un tema de sicariato, ¿no es verdad? ¿O sí podría? No, no puedo contratar sobre sicariato. No puedo decir, bueno, conste por el presente contrato, un contrato para que fulano de tal asesine a fulano de tal o extorsione a fulano de tal. Esas son las limitaciones que la ley da. Pues la Constitución dice, hay libertad para contratar de las partes, salvo mandato de la ley. Es decir, si la ley señala alguna limitación, hasta ahí llega mi libertad de contratación. Pero yo puedo libremente pactar. ¿Y por qué está este artículo en la Constitución? Y este párrafo específicamente, porque en algún momento se cuestionaba la forma en la que el Estado peruano podía contratar con otras empresas. El caso concreto es de la International Petroleum Company. Perdónenme, me están mandando un mensaje a la universidad. Ah, relativo al día 19. Saben ustedes que se han modificado las fechas de los exámenes del sábado, ¿no? Sí, cambiaron de hecho del 19 al 21. Ajá. Justamente eso yo fui a constatarlo por departamento académico y imágenes de unos compañeros que les pregunté por esa cuestión. Y sí, al parecer sí lo cambiaron, doctor.
Sí, no, es un hecho que lo han cambiado. Solo que me están informando que el día 19 de abril las clases están suspendidas, todas las actividades académicas están suspendidas, ¿ok? Por Semana Santa, me imagino. Así que eso es lo que acaban de informarme para que lo puedan manejar. Señorita Saavedra, dígame. Doctor, el parcial sería el lunes, ¿no? O sea, el Nuestro, lunes que claro. viene. Sí, correcto. Sí, el nuestro sí. Ok. Entonces, señores, tenemos una libertad de contratación. Podemos disponer de nuestro patrimonio. ¿Por qué pasa esto? Pasa esto en la medida en la que existió un contrato con la International Petroleum Company. ¿Cuál era el tema con la International Petroleum Company? Era la empresa británica que tenía la concesión de los pozos petroleros de Piura, en Talara. Entonces, sucede que durante el gobierno militar de Velasco Alvarado, descubren que la International Petroleum Company estaba declarando la existencia de 10, 15 pozos de petróleo y tenía más de 70 pozos de petróleo, más inclusive. Y primero, no estaba pagando el derecho administrativo. Y segundo, no se estaba informando de esto al Estado peruano. Y evidentemente los recursos naturales en el Perú son del Estado. ¿Qué hizo el gobierno militar? Agarró unos tanques y se metió a los pozos. Perdón, señor Larrea, dígame. Justamente ahí se empieza en la historia a entender si existía o no la llamada página 11 después de la expulsión en ropa interior, no, en ropa de pijama de el doctor Belaunde, El por parte de arquitecto Velasco, el Fernando arquitecto Belao. Belaunde. Sí, bueno, pero al margen de eso, Al margen de la página 11 el hecho es que tenía más pozos fuera del contrato. más pozos fuera del control. Entonces, y como la International Petroleum Company decía, yo no te voy a permitir el acceso porque no quiero, porque este es mi denuncio petrolero, así que esto es propiedad privada, y el Estado decía, ¿cómo va a ser propiedad privada si estás explotando recursos naturales? Entonces, no era posible poder verificar cuando el gobierno militar aprueba un decreto, meten tanques y descubren que todo es una falsedad. Entonces, ¿por qué la Constitución actual establece este contrato? Perdón, esta norma, para que no intervenga el Estado en cualquier tipo de contratación particular. Es decir, si se volviera a producir un tema similar, no deberíamos intervenir como Estado, sino dejar que las partes intervengan, realicen sus contratos libremente. Más o menos esa es la visión. Luego está el tema de los contratos ley. ¿Qué cosas son los contratos ley? Perdonen, por favor, la falta de ortografía. Ahí no dice centrautos o algo así. Dice contratos ley. Debería decir contratos ley, ¿ya? Ahí hay un error este, en la digitación. Entonces, estos contratos ley son contratos que lo que buscaban era garantizar las condiciones económicas para la explotación de recursos naturales en el Perú para los inversionistas en la década de los noventas. ¿Ok? En la década de los noventas, nuestra economía estaba muy venida a menos. Nuestra economía estaba hecha un desastre. Y esa situación hizo que se suscribieran contratos eh, favoreciendo a las empresas que invirtieran en el Perú, congelando el régimen económico, básicamente en lo relativo a tributos. Entonces, el régimen tributario había quedado congelado y por consiguiente, cualquier modificación tributaria que surgiera a partir de cualquier modificación tributaria que surgiera luego de suscrito el contrato, ya no afectaría a esas inversiones. ¿Por qué se hacía esto? Para atraer capitales. ¿Por qué? Porque el capital venía de fuera
tenía inseguridad sobre lo que le podía pasar. Si yo le congelo el régimen, iba a tener un poco más de certeza, un poco más de seguridad y por consiguiente iba a tener más posibilidades de inversión. El riesgo, bueno, uno de los riesgos grandes que tenían los inversores era qué va a pasar con los tributos, porque hoy día voy a pagar 10 y mañana voy a pagar 100. Dependerá de qué se le ocurre pues al gobierno de turno. Para evitar esa situación se produce estos contratos ley. Los contratos ley procuran una estabilidad para el inversor y le permiten tener certeza de qué es lo que estaba, en qué estaba invirtiendo y cómo estaba invirtiendo. Estos contratos otorgaban esa seguridad por espacio de 15, 20, 25 años, de que dependía del tamaño de la inversión. Y eran básicamente para explotación de recursos naturales. No era cualquier inversión que venían y dicen, no, 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 era solo básicamente para explotación de recursos naturales. ¿Por qué recursos naturales? Porque era gas, porque era petróleo, porque eran minas, etcétera, que eran una inversión grande, que dan muchos puestos de trabajo y generan mucha inversión. Hoy día no están vigentes ya los contratos ley porque ya han pasado más de 25 años de la vigencia de la Constitución. Y ya no necesitamos atraer a los capitales de esa manera. Ya no necesitamos generarles una seguridad a ese nivel, porque nuestra economía es medianamente estable. ¿Y por qué digo medianamente estable? Porque sí genera algunos niveles de estabilidad, pero no absolutos, pues no, no es que somos la panacea, pues no. El Perú en primer lugar en economía, no, no. ¿Ok? Entonces, así se dan estos contratos ley. ¿Preguntas sobre esto, señores? Doctor, la regla ¿Me en los escuchan? tributos respecto a la ley en el tiempo es que tengan efectos, que no tengan efectos retroactivos. No tienen. Esa es la regla entonces. Y claro, no hay efecto retroactivo. Listo. Pasamos al artículo 62. Perdón, 63. 63. La inversión nacional y la inversión extranjera tienen el mismo tratamiento. Ojo con lo que estamos diciendo aquí. No estamos diciendo empresas, estamos diciendo inversión. Una cosa es empresa extranjera y otra cosa es inversión extranjera. Una cosa es inversión nacional y otra cosa es inversión este, extranjera. Tampoco estamos diciendo inversión pública e inversión privada. Tampoco estamos diciendo eso. Estamos diciendo inversión nacional del Perú e inversión extranjera. Señor Larrea, Su diferencia sería, por ejemplo, la inyección de capital en el caso de inversión. perdóneme. Su diferencia sería la inyección de capital, o sea, La solamente inyección de dinero, capital es ingresar capital. pero para diferenciarlo de una empresa No, a lo no, que es no. la inyección como tal, ¿sería la No, inyección de capital o no? no, no, no. Inyección quiere decir hacer que un dinero, un capital, ingrese a. Usted puede inyectar capital a la economía peruana. Quiere decir que ha traído dinero de fuera y la ha traído al Perú. Usted puede inyectar capital a una empresa pública, es decir, pues, se permite una inversión mixta y trae dineros del inversor privado a la inversión. Usted puede Tanto como tener, empresa como inversión, perdóneme, tanto como empresa como inversión, o sea, es como una capacidad que tienen ambos. no, 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 no. La inversión quiere decir que una persona que tiene riqueza decide Ah, hacer un proyecto, decide utilizar sus recursos para que estos generen más recursos. Eso es invertir, a diferencia del gasto. un proyecto es de cero, entonces. No necesariamente. Podría ser un proyecto ya avanzado. Podría ser. Gracias. ¿Por qué, señor? Entonces, la pregunta es, opinen. ¿Está bien que la inversión nacional y la inversión extranjera tengan igual tratamiento? Opinen, por favor. No lo googleen, ¿ya? No cometan ese gravísimo error.
ni ChatGPT, ni nada por el estilo. ¿Nadie? Señorita Cataño. Doctor, desde mi punto de vista, yo creo que está bien que se le dé un buen tratamiento a la inversión extranjera, pero por Ujú. otro lado, también creo que tenemos que promover la inversión nacional y esto para que, digamos, fortalezcamos lo nacional, ¿no? Porque hay Ya. personas aquí en nuestro territorio, ¿no? Nacionales que tienen esa capacidad y favorecerles para que de alguna manera puedan invertir en su país. No está mal que lo hagan, que el extranjero lo haga, pero creo que debería de alguna manera darle cierta prioridad a lo nacional. Ya, entonces a usted le parece que está mal. Es que, disculpe, Mm, profesor, yo creo, Perdóneme, un segundito. Dejen terminar a la señorita Cataño, por favor. Y levantamos la mano, ¿sí? Levantamos la mano. ¿Qué opine, señorita? no considero que esté mal, doctor, sino que Entonces, es que no me parece que esté mal, sino lo que ya, creo que deberíamos prevalecer lo uno sobre lo otro. Es decir, darle mayor preferencia a la inversión nacional, de alguna manera para que nuestros nacionales puedan enriquecerse y generar, pues, invertir para más generar inversión. mayor Por recurso. consiguiente, ¿usted cree que el artículo 63 no debería decir eso? ¿Estamos así? Sí. Ya está. Ok, ahora sí. Ya, señorita Cataño. Señorita Montero. Doctor, sí, respecto a la inversión nacional y la internacional, diría Ujú. que quizás se le debería dar no sé si un límite, pero por ejemplo, un porcentaje de derecho de inversión, por así decirlo, a lo A ver, extranjero, porque es dinero que cuénteme eso. ingresa a nuestro Perú Ajá, para aún así incrementar más los ingresos de la inversión, porque entiendo que la inversión es hacia la economía peruana, de extranjeros ajá, hacia la economía peruana. ajá. Entonces, eso podría incrementar más. Y además que si se tiene capital para poder invertir en nuestro país, de una u otra forma, siento que ese porcentaje quizás sea mínimo adicional que se le puede dar como derecho de invertir, podría ser fructífero para nuestro país. O sea, usted dice que el tratamiento debe favorecer al extranjero. Sí, ¿Y qué cara tendría usted si usted fuera la que invirtiera en el Perú? no digo que se limite la inversión peruana, No se pero está digo limitando, que pero que le favorezca. Si en una balanza está un poquito más inclinado hacia el lado extranjero. Eso dice usted, ¿verdad? ujú, ¿Cómo se sentiría usted como inversora peruana? discriminada. Imagínese, o sea, al gringo sí, al asiático sí, al europeo sí, al africano sí, pero al peruano no. Ok, está bien. No sé si ha cambiado de idea. Si ha cambiado de idea, dígame. Si no, si lo está pensando, también dígame. Parcialmente, sí. Ok, ok. Ya, ¿alguien más estaba levantando la mano? Por favor, no bajen la mano, pues no bajen la mano, no se asusten. Yo sé que no son expertos, yo sé que están aprendiendo y sobre esa base les pido que participen, ¿ya? Voy a darle paso al señor Rivas, que levantó primero, y luego al señor Malar, ¿ya? Señor Rivas. Bueno, ya que estamos hablando de inversión nacional y extranjera, yo siento que ni uno ni lo otro, o sea, los dos tienen que tener el mismo trato O para sea, que no está de acuerdo haya, con el por texto así decirlo. constitucional. Sí, yo estoy de acuerdo, o sea, que no sea desigual, porque si no, uno se siente más discriminado que el otro, o sea, también depende, ¿no? Porque cuando no se trata de invertir es porque tiene Ujú. interés, ¿no? Y tiene la confianza que ese proyecto, pues, se supone que va a ser un éxito, por así decirlo, no sé si garantizado o no, pero pues que va a dar resultados, ¿no?
cuando alguien esté interesado en invertir, porque siente que hay una ganancia. Pero pues si pues yo no sé, si aquí dice el Perú puede adoptar medidas, pues yo creo que si alguien, o sea, el Perú adopta medidas proteccionistas a favor del inversor nacional, sería lo mismo que estaba diciendo, o sea, estaría excluyendo un poco las inversiones extranjeras, o sea, y pues Ujú. incluyendo más la inversión nacional, o sea, no, sería lo mismo igual que el lado al otro, o sea, ningún extremo, ¿no? Tendría que Ok, ok. los dos Equilibrio. competir, un equilibrio, todos tienen que Ok, competir con las mismas condiciones. ok. Gracias, señor Rivas. Señor Malara. Doctor, yo creo que se le debería de dar más facilidad a la inversión nacional, Ajá. porque igual, si bien es cierto, en los dos genera empleos como tal, Ujú, porque igual la empresa extranjera viene acá a Perú y contrata gente de acá de Perú, pero el dinero que se le da a ellos para que hagan la obra o alguna licitación, ese dinero se queda acá y puede haber más, al momento de hacer más compras, también es un dinero que se quede, que no se va para otros países. ujú. Ok. Y eso favorece más al Perú. Pero usted como inversor extranjero, que llega al Perú y dice, a ver, la inversión que hace él va a pagar, por ejemplo, impuesto a la renta 25%, pero si yo la hago, voy a pagar 30%. No se va a sentir mal y va a decir, encima que vengo a este país y no y me cobran más, me voy a otro donde me cobren igual. Podría pensar así el inversor extranjero, ¿verdad? Claro, podría pensar. ¿Y eso usted cree que sería bueno para nosotros? Claro, en ese sentido sí tiene razón. Tranquilos, ¿ah? Tranquilos. Yo estoy tratando de, si se dan cuenta que estén con Tendría que uno o ser con igual, otro lado, tendría que ser igual. ya cambio de idea. Ok, me parece interesante. Señor Valera. ¿Cómo está? Muy buenas noches, doctor. Justamente con el tema de, yo creo que debe ser igualitario, por el simple hecho Ya. de que justamente creo que la mayoría de la economía del país, más o menos hay bastantes entidades, bueno, privadas que son del extranjero, ¿no? Que mayormente Ajá, mueven la economía del país. Obviamente, si nosotros vamos, yo creo que es como un tipo de discriminación hacia otras ajá, personas, el ajá, cual si se hace una preferencia hacia nuestro país. En sí, creo que entiendo un poco el punto de vista de cada compañero que ha dicho que debería darse una importancia a los peruanos en sí, ajá, pero justamente lo que bueno, lo que creo que no tomaron importancia un poco es que a veces hay ujú, algunos peruanos que justamente se van a otros países a buscarse la vida. Entonces, ¿qué pasaría con esas personas? Que si es que, por ejemplo, no sé, después vienen, o sea, o no sé, hacen su vida allá y después quieren hacer su empresa, ¿no? Todo, o sea, yo creo que debería haber una igualdad, porque para que puedan los demás países puedan venir acá al Perú y así crecer económicamente, porque en sí la economía es un balance con otros países, bastantes inversiones en sí. En sí nosotros dependemos de bastantes países ujú. extranjeros, como Estados Unidos. Entonces, si nosotros, Mm. no sé, o como se dice, ¿no? Si nosotros dejamos que haya más, no sé, beneficio hacia nosotros, creo que se podrían hasta retirar. Creo, hubo un tiempo que justamente por lo de Pedro Castillo, bastantes Ujú. empresas se querían, creo que ir, ¿no? Algo así justamente había escuchado. Y, Habían amenazado, pero no se fue ninguna. pero Ninguna. bueno, no se fue. Pero justamente, ¿qué pasaría si hubiera pasado? En sí, la mayoría de empresas son extranjeras, si no me equivoco. No, no podríamos decir eso. Por el número nada más de empresas, no, porque hay miles de empresas en Obviamente, pero Tamar, ¿ah? hay bastantes empresas, obviamente, peruanas, ¿no? A lo que yo me refiero es que qué grandes empresas hay que son Sí, extranjeras y seguro. cuáles son la que mayormente mueven el dinero, ¿no? Del país en sí. Con esto no quiero decir que las peruanas las estoy menospreciando ni nada, solo quiero decir No, que, no, es una visión, es una visión. claro, Yo lo entiendo y así. eso, nada más, profesor, solo eso nomás. Bueno, gracias, Robalía. Ok.
Como ya tenemos anotado, señores, ¿qué es lo que está pasando? La inversión privada, la inversión nacional como la inversión extranjera, se van a resentir si es que le damos un tratamiento diferenciado. Por el lado del peruano, decir, oye, soy peruano y en mi casa a mí me cobras más de lo que le cobras al de fuera. No tiene sentido y no va a pasar. Si soy extranjero, voy a tratar de buscar la mayor rentabilidad posible. ¿Y cómo se busca la mayor rentabilidad posible? Haciendo inversiones donde me cobren menos. Si a mí me cobran más, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a un espacio donde haya un cobro más bajo. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes cómo el tratamiento más adecuado va a tener que ser el equilibrio, indefectiblemente. Señor Larrea. No solo yendo el ejemplo de Pedro Castillo dicho por mi compañero que me antecedió, Ujú, hay que ir a ujú, los hechos. Respecto al tema del golpe de Estado hecho por Velasco Alvarado, tuvo un ujú, antecedente netamente político y se fue a otro tipo de extremo. Más que recordar el futuro de la ujú. anchoveta en el caso peruano. Si uno trata de totalizar una administración centralizada, puede devenir en cálculos que no se pueden hacer a todos los sectores. Justamente ahora voy a ir a mi computadora para revisar unos archivos al respecto, hablando de este tema de hasta qué punto las inversiones privadas o inversiones públicas o No, inversiones, en no, este no, no, caso, no. nacionales, Nacional y extranjero. nacionales, Son dos están conceptos teniendo distintos. Por eso una les digo, dificultad. Sí. tengan mucho cuidado Más de que todo mezclar el por cómo se concepto. entiende o cómo se debe entender una persona nacional y uno mismo como consumidor. Me No, no, beneficia no, más perdón, una perdón, empresa señor Larrea, señor extranjera. Larrea, Bueno, señor Larrea, señor Larrea, no estamos hablando de personas nacionales, estamos hablando de inversión, no estamos hablando de las personas, no estamos hablando de las empresas, estamos hablando de la inversión, es decir, los capitales que se movilizan, ¿ok? ok, Cuidado con eso, no es ni empresa ni es persona, es inversión, ok. ¿ok? Señor Malara, ¿quiere volver a participar? No, doctor, me olvidé de bajar la mano. Bueno, señorita Saavedra. Sí, doctor, yo más que todo tenía una consulta porque Ajá. en sí, bueno, un trato diferenciado en sí se considera siempre como con malas condiciones en sí. O sea, lo que me refiero es, de repente, por ejemplo, darle un favorecimiento a la inversión nacional no Ujú, necesariamente quiere decir que a la inversión extranjera se le van a dar peores condiciones o algo que no le pueda favorecer ujú. en comparación con otros países, ¿no? Que es finalmente lo que ven, o bueno, yo pienso de esa manera, ¿no? No tanto la Ya. competencia de repente con inversión nacional, sino viéndolo desde un punto de vista en qué país le favorece más invertir de acuerdo a las condiciones que le dan, ¿no? O no Claro, sé si claro. es una visión errada, pero No, para nada. O sea, definitivamente el tema económico es uno de los factores más importantes, ¿no? Entonces yo voy a invertir donde me genere más rentabilidad. Y si a mí me dan una ventaja siendo de cualquier país, en este país donde está lleno de recursos naturales, pues voy a querer invertir, ¿no? Entonces, la forma de atraer los capitales es esa. Pero en realidad, yo lo que les decía es, en cualquiera de los dos casos, si es que ustedes favorecen un poquito más a uno, tienen que naturalmente favorecer al otro. Entonces, si no se rompe pues ese binomio, inversión, ¿qué va a pasar? Simple y llanamente, los, eh, los recursos van a ser destinados a actividades básicas, ¿no? Y eso tampoco es tan bueno. ¿Cuál es el éxito? Equilibrio. Ni uno ni el otro. Porque ambos se van a resentir y si ambos están resentidos, la economía no va a funcionar, señores. No va a funcionar. Señor Rivas. Eso es lo que decía, es el equilibrio. No puede favorecer ni a uno ni a otro, porque si no, Sí, se van a más resentir. de O uno de sea, ustedes. es lógica, ¿no? Simple. O sea, aplicas No simple. proteccionismo a tu país, pues no esperes que los otros pues, van a quedarse con los brazos cruzados y van a pensar, oh, no, lo favorecieron a ellos, ¿no? Más no pasa nada. No, 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 no. A ver, este tema de las medidas arancelarias recién la vamos a ver. Ahorita estamos hablando solo de inversión nacional y extranjera. ¿Ok? El tema
las medidas que puede asumir el Perú en términos de inversión, hay que tener un poco de cuidado. ¿Sí? Bien, entonces el tema es el equilibrio. Los dos son susceptibles, los dos se van a resentir, sea la inversión pública o la privada, si es que uno de ellos obtiene ese beneficio. Entonces hay que ser lo más transparente y luego, l- digamos que saber dónde invertir, ¿no? Saber dónde invertir. ¿Qué cosa es el arancel, señor? No lo googleen, por favor, porque me van a decir cualquier cosa y no quiero eso. La palabra favorita de Donald Trump en el diccionario norteamericano. Ujú. Tarif. ¿Qué es el arancel? ¿Cómo define el arancel? El arancel es un tributo de naturaleza aduanera. El arancel es un tributo de naturaleza aduanera. ¿Qué hace el arancel? El arancel trata de equiparar los precios de los productos. Si ustedes traen un producto del extranjero, toda la carga en impuesto al valor agregado con la que llegue ese producto va a ser cero. ¿Por qué? Porque al momento de la exportación, el vigilante, digamos que el cobrador de impuestos de la localidad, va a estar pendiente de cuánto costará una zapatilla nacional, un par de zapatillas nacionales, señores. ¿Cuánto costará? Un par de zapatillas peruanas. A ver, si no saben eso, pues olvídense, quiere decir que nunca compran nada. 40 soles, doctor, 50 soles. No, 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 no. Producción nacional y de mediana calidad, no. La que 200, pues, cuesta ¿no? 30, 40 soles es la China. Ahí, 200 soles ciento de un producto, cincuenta digamos, de calidad intermedia, ¿no? ya. Yo no le doy por encima de entre, no sé, 150, 120. Sí puedo encontrar una zapatillita Claro, decente, 150, 200, claro. hasta un poquito menos, diría, entre 120 y 150. Ok. Sí, porque las caras están 500, así, ¿no? Más o No, y menos. olvide, Claro. olvide. Eh, Eso hace que nosotros veamos quiénes son más competitivos. Competitivos quiere decir que pueden ser sometidos al esfuerzo de la búsqueda de la inversión. El Perú, imaginémonos con otro país, qué sé yo, pues con España, ¿no es cierto? El Perú envía frutas, envía, eh, mm, no sé si les está pasando o sea una vibración de mi casa. Tal vez es un temblor, suavecito. ¿Alguno de ustedes ha sentido? ¿Es la real? De acuerdo a Guillermo Cabanelas, proviene de la palabra árabe adwayán, que significa libro de cuentas, lo ¿El cual tiene arancel? sentido si entendemos la Ah, ok. contabilidad que se puede Yo les, utilizar a contar del tributo del cual se saca del producto que viene de afuera, en este caso. claro, no, yo les preguntaba si es que sentían un temblor en este momento. Ah, no, doctor, La al verdad, menos por yo acá, no he la verdad, escuchado no. nada. Ah, ya, yo les preguntaba eso. Ya, no En ese importa. sentido, nada. Me pareció que había un movimiento así. Ok, ok, al margen del origen etimológico, el arancel es este cobro que se hace al producto extranjero para equiparar el precio con el producto nacional. Entonces, si yo comparo zapatillas, por ejemplo, de China, voy a encontrar pues zapatillas en 30, en 35, en 40 soles. ¿Y qué va a pasar con mi producto nacional? Mi producto nacional me va a costar 100, 120, 140 soles. Si yo no hago nada como Estado, ¿cuánto creen que de diferencia que va a existir? Pues abismal, ¿no? La extranjera, además que normalmente tiene buen diseño, buen acabado y todo lo demás, va a ser tan barata que nunca más voy a poder comprar.
una zapatilla, un par de zapatillas en el Perú. ¿Y qué va a pasar con esas empresas? Esas empresas van a dejar de vender. Y al dejar de vender, ¿qué va a pasar? Van a tener desempleo. Y al tener desempleo va a haber delincuencia. Y al haber delincuencia, todo desaparece. Todo nuestro estado, como lo conocemos, desaparece. Entonces, esto nos muestra que el arancel lo que hace es proteger la producción interna. Se suben los aranceles en la medida en la que el precio del producto, perdónenme un segundito, se me está acabando la batería de mi laptop. Regálenme 10 segundos. ¿Ya? Entonces, el arancel lo que hace es equiparar los precios, de tal manera que las personas que queremos comprar una zapatilla no encontremos una zapatilla muy barata, porque viene además subvencionada, porque además viene con una serie de situaciones, frente a una zapatilla muy cara interna. Dígame, señor Larrea. Justamente de la clase, usando el buscador, vimos el tema del dumping por parte de empresas chinas. Sería como un antidumping, algo así, para evitar de que el precio menor contravenga a empresas nacionales de su precio regular. Es que el problema con el dumping es que ya es una medida del Estado para subvencionar las exportaciones. Es decir, al exportador le dicen, si exportas, te doy $30 por cada par, $15 por cada par. Entonces, mi precio ya no aparece con 10, sino aparece con 3. Y el precio en el lugar de destino de cualquier producto aparece con 15. Entonces, la diferencia entre 3 y 15 es muy grande, siendo El 3 precio el precio normal. del producto extranjero y siendo 15 el producto nacional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar un arancel para tratar de equilibrar esos precios. Ese es el objetivo. ¿Y ese arancel contra ese producto pasible de dumping tiene un nombre en especial? ¿O se le llama tan solo arancel? El Se arancel usa es el tributo aduanero que se aplica a todas las mercancías que vienen todo. del... No hay como tal un tipo de arancel en este caso. No, 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 no. El Ok. arancel es un tributo aduanero, nada más. Ok, señorita Martín. Estaba mencionando de que el arancel trata de equiparar los precios y en el caso de los productos que vienen a un valor mayor a los productos nacionales, ¿qué es lo que pasa con ellos? Es muy poco probable, sí hay casos, pero sí es muy poco probable. No se les aplica arancel. Si el precio es más alto, no se les aplica. Y normalmente no va a ser así en algunos de los mercados porque no, no hay una producción, pues, ni agrícola, ni pecuaria, ni nada por el estilo que sea mejor vender el nuestro frente al de fuera. Siempre vamos a encontrar grandes competidores en este mercado y siempre vamos a tener, en los casos en los que queramos aplicar el arancel, siempre vamos a tener esa diferencia, pues, ¿no? Entre la producción extranjera y la nacional. Lo digo, por ejemplo, en el caso Ujú. del ejemplo que usted daba, ¿no? De las zapatillas, por ejemplo, hay Sí, zapatillas que vienen de un precio mayor al precio de las zapatillas nacionales, ¿no? ajá. En ese caso, usted menciona que no se les cobra arancel a esas zapatillas que vienen a un precio mayor. ¿Es lo que estoy entendiendo o estoy mal? No, solo que usted no sería, pues, un importador muy brillante si es que va a traer salvo que fuera diseño, ¿no? Salvo que fuera exclusividad, no va a traer un producto extranjero más caro que el monto del dinero en el que le pagan en el país de destino. Entonces, si yo voy a traer una mercadería, tengo que poder venderla y tengo que ganar dinero sobre eso. Si, por ejemplo, mi límite es, el precio tiene que estar en 15, $20, y hay otra persona que tiene los 15, $20, entra en competencia. Pero si mi precio es $15 para el mercado interno peruano y yo lo importo con 25, pues nadie me va a comprar. Nadie me va a comprar. Me va a decir, prefiero el producto nacional que está más barato. Salvo diseño o exclusividad. Que las zapatillas tales, que las zapatillas cuales, que la casaca. Salvo ese caso. No sé si le aclaré o lo más bien la confundí.
Aún no logro entender. Entonces, en ese caso, no se cobra arancel a los productos que vienen sobre el valor de del precio nacional. Es lo que entiendo. Si el arancel ya está aprobado y digamos que es para las zapatillas, se aplica a todas las zapatillas el valor. Se aplica. Ujú. Ya sin importar el precio ni nada en el Y cual. nada. Ya, de acuerdo. Ok. ¿Qué es lo que dice este artículo entonces? El Perú puede adoptar las mismas medidas proteccionistas de comercio exterior que otros países aplican. Si el Estado chino, si el Estado vietnamita subvencionan la, la producción de X producto, hay que estar claros, ¿no? De saber hasta qué punto ese producto efectivamente va a poder tener salida en el mercado. ¿Para qué voy a traer al Perú un producto que aquí hay en abundancia? Por ejemplo, ¿qué cosa no traerían al Perú? ¿Qué producto no traerían? Porque crean que la demanda está satisfecha. Papa, por ejemplo, palta. La papa sí la estamos todavía importando. Todavía la Ya, estamos eso importando. sí no sabía. Sí. A pesar, digamos, de Ahí. la enorme variedad que tenemos aquí, ¿no? ¿Sabe quién nos malogra todo? Kentucky, McDonald's. Ya, Porque claro. han visto Papas esas papas que congeladas, creo, son, ¿no? sí, Congeladas, ¿no? Sí, pues. esas papas que pueden o no gustarnos, pero se venden rápido y fácil. Rapidísimo y fácil. Entonces, cuando nos damos cuenta de que el comercio exterior es un buen aliciente para el movimiento de la economía, ahí es donde estamos tendiendo a favorecer al privado. Dígame, señorita Cataño. Dentro de los productos, pues, yo pensaba, por ejemplo, el pescado, la harina de pescado, que no Sí. necesitamos traer del extranjero, sino por otro lado lo que necesitamos y lo que no producimos como país. Mm, ok, ok, ok. Ok. Entonces, si un Estado subvenciona, es decir, cuánto vas a exportar? Le pregunta un Estado extranjero a su connacional. Voy a exportar 22 millones. Ok, 22 millones de soles. No, 22 millones de soles. Excelente. Pero, ¿y el Producto Interno? ¿Y el Producto Nacional? Ese empresario nunca va a ser así. No debería ser así. Debería sincerar los aspectos, debería plantear de qué manera afecta a nuestra economía, etcétera, etcétera. Sí, dice. Pregunta, señores, sobre las aranceles. Si a un país asume posiciones proteccionistas, el Perú tiene carta libre para hacerlo. La verdad es que no recuerdo nunca haber escuchado sobre estos temas, ¿no? Hacer tratados. No lo recuerdo. Señorita Marta. Si Sí, no mal perdón, señorita recuerdo, Catalla. era un tema internacional, doctor. Un O sea, segundito, le sí, damos el espacio a la señorita Cataño que levantó la mano y luego disculpe, usted disculpe. con mucho gusto. Dígame, señorita Cataño. Respecto a este segundo punto, podríamos poner el ejemplo de lo que está pasando actualmente con Estados Unidos y China, que un país le sube los aranceles, luego China también Mm, los aranceles, y es un ejemplo de lo que podríamos aplicar nosotros en base a este segundo punto del artículo 63. en base a este artículo del 63, ¿qué me dice? Digo de que sería un ejemplo, lo que está pasando con Estados Unidos y China, lo que nosotros como No, país ahí hay podríamos. un problema porque todo esto se manifiesta a través de el gobierno americano que tiene otro sistema este, jurídico y que operan otras reglas, ¿no? No es estrictamente igual. ¿Por qué? Trump se está vengando de algo que ha pasado, ¿no? Que es que algo que es inmediato, ¿no? Pues no es que yo estoy protegiendo a mi industria porque China me está amenazando, no, no pasa eso, ¿no? Pero si lo quieren ver así, sí, claro, podría verse, podría verse. No es estrictamente un correlato, ¿no? Doctor, y un pequeño ejemplo para poder, digamos, aclarar un poquito. Dígame, Digo, un pequeño ejemplo ¿de de. aranceles? ¿Le suman los aranceles?
No, de Este, ejemplo, una medida proteccionista que subir nosotros, los aranceles, subir los aranceles, prohibir la importación, ¿no es cierto? Limitar, establecer un mecanismo antidumping. El dumping quiere decir que las empresas están trayendo con menos costos las importaciones. Y vienen con dump, vienen con un precio muy bajo. Entonces podemos aplicar una medida antidumping. Doctor, una pregunta. Los aranceles es muy aparte del impuesto del IGB que cobra, ¿verdad? Así Por es. El arancel es un impuesto aduanero. El IGB, en cambio, es un impuesto al valor agregado. porque igual le cobran también el IGB cuando uno va a Él le importar. cobra, ¿quién le cobra aquí? O sea, la SUNAT cobra, la aduana cobra a la Sí, persona que importa. IGB y también aranceles si es que hubiera. Si es que esa mercancía tiene esa posibilidad. Señorita Cataño, ¿quiere algún ejemplo adicional o algo? no, doctor, me olvidé de bajar la mano, Ya disculpe. no hay problema. Señorita Montero, dígame. Bien, tengo una duda respecto a un tema que hace un mes más o menos fue controversial respecto a de las Ujú. compras en internet de Temu y AliExpress Ajá. sobre los aranceles que no se aplicaban por justamente los precios bajos de estos productos, pero luego me parece que Sunat se pronunció respecto a eso e impuso de que se iban a pagar aranceles si las compras eran superiores a $200. Mi duda era por qué, o es que antes esas empresas no pagaban aranceles por vender gran cantidad de productos que eran comercializados en el Perú. Ujú. No, lo que pasa es que cuando es un consumidor final, yo tengo derecho a ingresar al Perú mercancías por encima de $2.000. Si salgo del Perú y luego ingreso nuevamente, tengo derecho a traer cosas de fuera. ¿Ok? Entonces, cuando es una compra al menudeo, pequeña, sin mucha trascendencia, pues no, nadie se va a pelear en fiscalizar ni nada, porque es un monto muy pequeñito, el que se perdería en cualquier caso, ¿no? El que no se atendería. Ese es el factor, ¿no? Es lo pequeñito, lo diminuto que es la economía frente a otra. Señorita Cataño. Sí, doctor. Entonces, por ejemplo, lo de Temu está bastante, ahora es bastante común en que, por ejemplo, tengo amigas y bastantes personas con las que concurro que piden bastante de Temu. Y esto, de alguna manera, es una medida que está tomando, digamos, allá en China las personas que están vendiendo productos o que están exportando aquí al país, porque envían pues pocos productos para Ujú, determinadas personas y así los costos son menores. Entonces las personas tienden a comprar bastante de Temu, porque lo veo en la actualidad. Hay personas que han dejado de comprar aquí, por ejemplo, antes iban a Gamarra y compraban ujú. su ropa, ¿no? Y Sí, ahora claro. no lo hacen, sino lo piden todo por Temu. Artículos, ropa, no sé, accesorios, Totalmente. cosas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Le digo sinceramente. Entonces, ¿qué está pasando? Nuestra industria se está viendo desfavorecida. Van a recortarse puestos de trabajo, lo que ya sabemos que está pasando en la crisis en términos económicos. Señorita, perdón, señor Larrea. Respecto al tema de la base del trato entre estados, pues encontré el principio y nace de la costumbre internacional respecto al principio de reciprocidad. En este caso, en caso se realice un acto contrario a los intereses del Estado, el cual es afectado por los aranceles, este puede hacer un trato similar fundamentado en temas como la dignidad nacional o la soberanía. Ujú. Pues, y sí, así se llama el término. Ajá, sí, 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 estamos de acuerdo. Sí, o Pero sea, siendo razones, definitivamente. en este caso, de sustrato político, ¿no? Perdóneme. Justamente en cuanto, pero en este caso sería unas decisiones propias de sustento político, en cuanto la persona que en el Sí. momento en el cual sucede este hecho tiene la oportunidad a conveniencia o Mm, oportunidad de actuar o no, no siendo algo obligatorio per se. ujú. Efectivamente. Entonces, nosotros vamos a ver que esas recetas
que se supone que debemos hacer de la intervención mínima en la economía. El Estado no debe ser grande, el Estado debe ser pequeñito para no afectar a la libertad del mercado y todo lo demás. No lo aplican países como Estados Unidos. Por qué nosotros sí tenemos que aplicarlo? Ah, no, pues que si no nos morimos. No, no es verdad, no es verdad. Estados Unidos puede hacer las medidas que el loco de su presidente le permite y no va a pasar nada, absolutamente nada. Señorita Martín, Doctor, ¿la exportación se podría considerar como una inversión extranjera? no. La exportación quiere decir que usted agarra un producto, lo produce aquí y lo manda al extranjero. Esa inversión es peruana, no es extranjera. No, en el caso de que otro país lo haga y mande los productos a Perú, por ejemplo. Eso se llama importación. Ah, ya, entonces, perdón, entonces la importación podría ser considerada una inversión extranjera. No, no. La importación es un traslado de mercancías de un país extranjero hacia el país de destino, que es nuestro caso el nuestro. Entonces ahí sería importar. Estamos importando productos de China, importando, las traemos. ¿Ok? La inversión china tiene que venir con dinero y llegar al Perú y luego convertirse en una empresa peruana o ingresar ese dinero a unas empresas peruanas. Eso es inversión. O sea, la inversión podría decirse limitada simplemente al dinero, no podría invertirse en algún bien No, ni nada. no, sí puede ser, un bien puede ser una inversión también, sí puede serlo, pero quiere decir capitales, quiere decir recursos. O sea, usted no puede traer una casa, ¿no? Se puede decir, voy a aportar mi casa desde España, desde Madrid hasta aquí a Lima. No, no puede. ¿Qué va a aportar? Dinero, normalmente. Normalmente. No es excluyente, pero sí, normalmente es dinero. Claro, entonces, doctor, en el caso de que del artículo 63 que menciona que el Perú Ujú. puede adoptar medidas proteccionistas, ¿no sería algo contrario a lo primero que dice, ¿no? Que tiene el mismo tratamiento, tanto lo nacional como el extranjero? No exactamente. O sea, nuestro objetivo, así como el loco de Trump, debería de ser proteger a nuestra industria, pero la verdad es que no lo hacemos. ¿Por qué? Tenemos mandatos de más arriba que nos dicen libera. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos como, por ejemplo, zapatillas de 10 soles, de 15 soles, de 20 soles, que no deberían pasar. Ropa de algodón, lo que decíamos ahora de gamarra, pues, ¿no? Ropa de algodón que debería estar costando 40, 50 soles, que está costando 10. ¿Por qué? Porque el algodón es chino y la calidad es malísima, pero la economía de la gente aguanta hasta ahí. Entonces va a comprar el más barato. Sabe que le va a durar unos meses, pero prefiere el más barato hoy al más caro dentro de 4 o 5 meses. Ok, Claro, doctor, entiendo. Gracias. me alegra mucho. Señores, hasta aquí va a llegar nuestra clase de hoy. Les agradezco mucho su participación como siempre y hasta aquí también va a llegar nuestro examen parcial, es decir, hasta el artículo 63. Doctor, una pregunta, ¿solo van a venir de los PPTs? No, señor, porque los PPTs es una parte de lo que hemos hecho. El valor de esta clase está en la clase. El valor de esta clase está en el diálogo. Si fuera a leer los PPTs y ya tengo la clase resuelta, yo sería feliz también. No. Todo lo que hemos ido conversando ha generado convicciones también en ustedes. ¿Correcto? Ojo, si fueran preguntas abiertas, cosa que no van a hacer, sí me importa su análisis. En este caso van a ser objetivas. ¿Ok? Van a ser preguntas objetivas. Considérenlo, por favor. ¿Alguien levantaba la mano, me parece? Sí, doctor, era Señor respecto a Lara. usted. ¿Usted apunta todo lo que hacemos en clase? Usted no apunta, sino yo apunto lo que ustedes dicen.
Cada instante, cada participación está siendo registrada, señor Larrea. No se No, preocupe. yo me refería a los temas, pues, más que participación me refería a los temas. Ah, los temas. Ah, ya, ya. Es que los temas siempre referidos a lo que estamos tratando. No, no es que nos disparatamos pues para el extremo tal. No, no, no. Estamos, tocamos temas colaterales con algún nivel de profundidad adicional, Ok. ¿correcto? Entonces, obviamente, no voy a dar mucha prioridad a un tema que sea un poquito más lejano de lo que estábamos haciendo, pero sí lo puedo tocar. Ahora, la ventaja vuestra es que ustedes tienen las clases grabadas, así que ahí pueden revisar algún contenido si no estuvieron en esa clase o algo así, ¿no? Señorita Saavedra, Doctor, entonces no habrán preguntas de desarrollo, ¿no? Solo objetivas. para su tranquilidad, no, no van a ver. Listo. Bueno, señores, por favor, atentos en la evaluación. No se va a poder navegar entre las preguntas tienen que ser contestadas en el mismo orden. Van a tener alrededor de 3 minutos para cada respuesta, para cada pregunta, en términos globales, ¿no? O sea, si les doy 30 minutos es porque hay una X cantidad de tiempo. Entonces, lean la pregunta, busquen el mejor enunciado y marquen. No les va a dar mucho tiempo como para ir buscando, a ver dónde está mi material, voy a googlear quién encontró la pregunta tal y eso. Tengan bastante integridad al resolver. Señorita Cataño, dígame. Sí, doctor, ¿se refiere a de que vamos a tener la pregunta, respondemos y ya no vamos a poder retroceder? No pueden retroceder, no pueden O- retroceder. Ok, Eso, poder retroceder y navegar implica el riesgo de que ustedes empiecen a coordinar preguntas. Y eso no puede ser. ¿Ok? No puede ser. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Doctor, listo, señores. Dígame. disculpe, ¿a lo largo del ciclo vamos a tener algún trabajo grupal o exposición? Propio en Usted, todo caso señor para... Larrea, ha estado en clase la primera vez que yo he declarado todas las obligaciones que íbamos a tener. ¿De acuerdo o no se acuerda? Sí. No está previsto un trabajo grupal. ¿Por qué no está previsto un trabajo grupal? Porque el trabajo grupal de tres, de cuatro, de cinco lo hace uno, o lo hacen dos en el mejor de los casos. Dividen y descuartizan, cual si fuera Jack el Destripador, cada una de las partes, y el alumno que quiere hacer su parte solo hace ese pedacito y nada más, y no aprende todo lo demás. Entonces no se logra el objetivo final que es el aprendizaje. No quiero que se conviertan en hacedores de trabajos. Yo quiero que se conviertan en abogados. Y eso implica el conocimiento. No serán todos los casos, seguro no serán todos los casos. Pero en este caso yo creo evitar esa situación, ¿no? Prefiero evitar. Los mecanismos de evaluación son dos exámenes, uno parcial, uno final. Son participaciones en clase todas las sesiones, la cual va a tener un promedio de participaciones que se generan desde la semana 1 hasta la semana 7 y de la semana 9 hasta la semana 12. Luego tenemos un control de lectura que ustedes tienen que definir cuándo quieren darlo. Evidentemente no puede ser en las fechas del examen parcial. Hasta ahora no me han dado la fecha. Y básicamente eso. Nada más. Esas son las Doc- calificaciones. Nosotros decidimos cuándo damos el control de lectura. En serio que el delegado me está preguntando eso, señor Málaga. Eh, no, no, no. Lo decimos para poder, bueno, con Sí, todos mis pero compañeros voy a hacer una encuesta en el grupo y ya nosotros les hemos comentado cuáles eran las condiciones y una de ellas es esa, que ustedes eligen el día, la hora, el momento en el que quieran rendir. Ok. Si me dicen, profesor, queremos rendir un sábado, ok, el sábado anterior les doy la lectura. Ustedes van a tener una semana para leer. Si ustedes dicen el miércoles de la semana anterior les habré dado la lectura. Eso está definido ya. Señores, es importante que ustedes estén claros en lo que planteamos en las primeras sesiones para que sepan exactamente cómo surgen sus calificaciones, ¿sí? Soy Larrea. ¿Nos podría brindar el nombre del autor de la lectura? No, señor, porque les voy a dar con una semana de anticipación. No les voy a dar con 3 semanas ni 4. ¿Y cuál va a ser la lectura? Todavía no la sé. ¿Y por qué no la sé?
porque voy a utilizar una lectura acorde al tema que estemos tratando en ese momento, para que tenga sentido, para que ustedes no viajen de un lugar a otro, sino simplemente sigan una continuidad. ¿Ok? Listo. Ya, señores. Nos vemos la próxima semana. Dan su evaluación con cámaras prendidas, por favor. Eso me pide la universidad. Ingresan al Zoom y luego dan su evaluación. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, doctores. Buenas noches. Hasta Hasta luego, buenas luego. noches. Adiós.